usuario de Twitter, Eldar Glorfindel, a comienzos de diciembre se encontraba junto a unos amigos en una playa en Río de Janeiro, cuando grabó un video mientras esperaban un taxi. En este video filmaban una cabra que caminaba al otro lado de la carretera. Cuando fue publicado, la audiencia preguntaba qué era lo que se veía al otro lado de la carretera aparte de la cabra. Sin saber a qué se refería, el dueño del video revisó el clip, pero cuando lo hizo, finalmente quedó en shock con lo que había encontrado. Qual é, mano? Do nada, bode, mano. Bode, do nada. ¿Lo viste? Si te fijas con cuidado, se puede ver la silueta de una extraña persona en los arbustos. Sin embargo, aseguran que nadie más se encontraba en ese momento de la grabación. Entonces, ¿qué o quién puede ser esta extraña figura que se encuentra al otro lado de la carretera? ¿Es acaso una persona real? ¿O es algo más? Escribe tu respuesta en los comentarios. El siguiente video fue compartido por un usuario en Reddit, el cual se ve a un sacerdote dirigiendo un funeral, un momento de resignación y oración. Pero es en este justo momento, cuando se encontraba leyendo la Biblia, cuando algo extraño sería captado en cámara. Atentos. At that time, Jesus said to the crowd, "Everything that the Father gives me will come to me, and I will not reject anyone who comes to me, because I came down from heaven not to do my own will, but the will of the one who sent me. And this is the will of the one who sent me." Se puede ver mientras que el sacerdote lee la Biblia, al fondo de la sala se abre una puerta totalmente por sí sola, sin ningún tipo de explicación. En el momento, nadie quiso interrumpir la oración, pero es cierto que es algo escalofriante, como si una presencia quisiera hacerse notar durante la ceremonia. ¿Y tú, qué opinas respecto a esto? ¿Podrá ser el viento? ¿O realmente es una manifestación paranormal? Déjame tu respuesta en los comentarios. El explorador urbano Chris, del canal Urbex Hill, en esta ocasión, se dirige a una iglesia abandonada ubicada en Cleveland, Ohio. Esta iglesia fue construida en el año 1911, siendo una propiedad de alto valor cultural e histórico, el cual se encuentra abandonado desde el año 2013. Y aunque ya estamos acostumbrados que en las exploraciones de Chris usualmente capte algo paranormal y escalofriante, en este caso en particular, hallaría algo totalmente diferente, pero muy significativo, que compartió con toda su audiencia. Y ahora, traducido a varios idiomas, deseo compartirlo con ustedes. All these books left behind. This must have been the library or something of the church. All these books are really old. This is a picture of Jesus. Jesus on the cross. Jesus attached to the cross, okay? What does that say? Keystone View Company. That's pretty cool. It's an old letter. This paper is brittle. Sheesh. Oh, look at the date. May 24th, 1949. Wow. I'm gonna try to read it. Life is strange. When you are young, the concept of death seems incomprehensible. It's hard to even consider that one day you will die, as if your own mortality doesn't exist. But the fact is, we don't know how long we will be on this earth. I would always hear stories about people getting sick and dying, but I never thought it would happen to me. Yet, here I am, at 24 years old on my deathbed. As the days go by, I get closer to my inevitable demise,
So before I die, I want to tell you how much you mean to me. You have always shown me nothing but true love, and for that, I will always be grateful. I cherish all the wonderful memories we shared, and I could not have asked for a better mother. It breaks my heart that you have to bury your own child. I always imagined I would have a wonderful family with a lot of children. I wanted to spend my time on this earth with the love of my life, but unfortunately, that won't happen, as I only have a short time to live. I know it's hard to accept, but be strong. We will be reunited again one day in heaven. Thank you, Mom, for everything you have done for me. Love, Mary. Wow. That is really sad. Como les mencioné anteriormente, Chris no encontró nada paranormal en esta iglesia, pero indudablemente el contenido de esta carta trasciende en el tiempo y nos hace reflexionar sobre la importancia de la vida, de nuestras vidas y de lo corta que es. Por ello, haciendo un paréntesis del tópico paranormal, quiero decir cuán importantes son todos y cada uno de ustedes. No importa qué diferente pueda pensar uno de otro, todos son importantes. Si crees que este mensaje debe llegar a más personas, por favor, comparte el video para que puedan verlo. Muchas gracias. Tim, en esta ocasión, se adentra en un departamento que pertenece a una persona que se puso en contacto con él, en la que han estado sucediendo extrañas y escalofriantes cosas, desde sonidos extraños, silbidos y entre otras ocurrencias. Como prueba de ello, esta persona le envió un video. Entonces, intrigado por lo que puede estar ocurriendo en la casa, Morozov viaja un largo camino hasta ese lugar, dispuesto a encontrar el origen de toda esta actividad. Así que, una vez en el departamento, instala sus monitores que se encuentran conectados a las cámaras en diversas partes de la casa. Entre cámara termográfica y un medidor de temperatura, todo estaba listo para comenzar, cuando algo captaría su atención. Откуда звук? На мониторах ничего не видно. Здесь есть кто-нибудь? Друзья. Тут стало как-то прохладно. Температура. Я помню точно. До этого было 20 градусов.
Tim empieza a captar extraños sonidos, pero no se da cuenta que su cámara termográfica capta a una entidad caminando detrás de él, siguiéndole los pasos. Luego de esto, decide seguir monitoreando la actividad del departamento a través de sus monitores, cuando esto ocurrió. Это звуки из ванны. Здесь есть кто-нибудь? Это звуки из ванны. Твою мать. Там тень прошла. Кто там? Дверь закрыта. Я не знаю, что здесь происходит, но я явно видел тень проходящую. Morozov empieza a sentirse muy incómodo, por lo que decide encender las luces y seguir monitoreando, pero parece que sea lo que sea que haya allí, esta vez se acercaría más a él. Кто ты? На мониторе никого нет. На мониторах чисто. Оно ушло. Кто ты? Кто ты? Ahora, Tim decide realizar una sesión de Ouija para contactar con la entidad que hay en la casa, y la respuesta que recibiría
sería algo diferente a lo esperado. Почему ты здесь? Что тебя здесь держит? Кто ты? Кто ты? Tim no obtiene más respuestas en la sesión de Ouija y luego de esperar un momento no volvió a captar ninguna actividad adicional. Tal parece que esto solo ocurre en determinados tiempos en la propiedad. Entonces, Morozov desea terminar por ahora la investigación, pero dice que regresará nuevamente. ¿Y a ti? ¿Qué parte de la exploración te pareció más aterradora? Escribe tu respuesta en los comentarios. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o desees que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.